Bienvenidos, comenzamos La Otra Cara de la Moneda. Yo soy Laura Puente. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su sintonía con el programa. Gracias también a todas las personas que noche tras noche nos escriben a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, que ahí están nuestras cuentas, @laotracaracn y @cablenoticias. También va a aparecer ya el numeral que vamos a estar usando hoy aquí en el programa, y es Celebro el Bicentenario. Porque fíjense que hoy vamos a estar hablando de eso, del Bicentenario, de esa celebración, y justo cuando ya estamos a pocos días de la conmemoración del 20 de julio en nuestro país. Pero realmente, ¿qué es lo que significa el Bicentenario? ¿De qué manera debemos aprovecharlo? ¿De qué manera también se ha venido presentando una transformación en nuestra sociedad de 200 años hasta hoy? Pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy aquí en el programa, hoy aquí en La Otra Cara de la Moneda, porque queremos conocer nuestra historia, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó y cómo llegamos a hoy, literalmente. Les quiero presentar a nuestro invitado, Aristide Ramos, profesor de la Universidad Javeriana, magíster en historia, por cierto, un hombre supremamente conocedor de todos estos temas, y por eso quisimos invitarlo, traerlo hoy aquí a La Otra Cara de la Moneda. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Pues muy amable, a usted muchas gracias por venir. Y yo quiero empezar por lo básico. ¿Por qué es tan importante esta celebración? ¿Por qué es tan importante el Bicentenario? ¿Y se le ha dado la importancia que realmente tiene en nuestro país? Bueno, yo creo, evidentemente, el Bicentenario tiene un valor en sí mismo, que es marcar el acto fundacional de un Estado nacional, que es el Estado Nacional colombiano, por supuesto venezolano, ecuatoriano. Es un año bastante significativo. Y la importancia de estas conmemoraciones es la de permitirnos hacer un balance de lo que ha sido nuestra historia, nuestra trayectoria como Estado nacional. Y queremos justamente abordar con usted ese balance. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo percibe? ¿Qué es lo que ha pasado con la sociedad colombiana luego de esos 200 años de independencia? Bueno, son 200 años que han marcado pues un recorrido, una historia, y como toda historia pues llena de complejidades, de problemas, de logros. En fin, la historia de un Estado nacional es una historia bastante compleja, ¿no? Posiblemente Colombia ha marcado una trayectoria pues muy importante en la estructuración de un Estado, de su Estado nacional. Una sociedad que evidentemente ha tenido unos logros muy significativos en el plano de la cultura, en su desarrollo económico, en su desarrollo industrial, pero que sin duda no hemos podido resolver conflictos políticos que han marcado pues nuestra historia. Usted habla de logros y nos menciona algunos de esos logros, pero pongamos ejemplos. ¿Qué tipo de logros, por ejemplo, usted puede destacar y dice, mire, hoy 200 años después podemos decir que tenemos esto o que somos exitosos en esta materia? Mire, el Estado se ha venido estructurando. Tenemos unas instituciones que realmente son modelo. Por ejemplo, las universidades públicas, la Universidad Nacional. Tenemos logros en el campo de las ciencias, de la literatura, de las artes. Eso es algo pues muy, pero muy importante. Pero tenemos también una serie de tareas pendientes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué se nos ha quedado pendiente en la historia? En el plano de la justicia. ¿Sí? Es decir, desde la Constitución de 1821, uno de los grandes temas fue el de la justicia. Estructurar el aparato judicial en Colombia. Sin duda, pues, se ha venido estructurando, pero en este momento la justicia requiere una reforma y requiere una transformación. ¿Sí? Son 200 años de historia, pero que no han concluido en la edificación completa de este aparato, que es significativo en cualquier Estado nacional. Fíjese Entonces, que, sí, es una coyuntura que hay que atenderla, porque quedó
consignada como uno de los grandes propósitos en el nacimiento mismo de la República, en la Constitución de 1821. El otro gran proyecto fue el de la educación, ¿sí? Santander planteó uno de los grandes proyectos, que fue el de la educación lancasteriana. La educación nos llevó a una de las guerras civiles en el siglo XIX, ¿sí? Que se conoció como la guerra de las escuelas. Y Colombia, yo creo que tiene una tarea pendiente en el campo educativo, ¿sí? Extender, ampliar la cobertura, lograr mayores niveles de calidad, fortalecer instituciones Y emblemáticas. de hecho lo hemos visto en las protestas recientes que se han venido registrando. Exactamente. Este año pues, estuvo marcado por una gran movilización estudiantil, pidiendo precisamente financiación de la educación pública. Y este es uno de los grandes temas en el caso colombiano, donde la educación pues no ha logrado constituirse plenamente, ¿no? Como un gran aparato educativo estandarizado y de altos niveles de calidad, ¿no? Entonces, nuestra educación ha seguido reproduciendo la desigualdad y los aparatos educativos están llamados precisamente a lo contrario, es decir, permitir procesos de movilidad, ¿sí? De equidad, de igualdad. Entonces, esa es otra de las grandes tareas. Otra de las grandes tareas. Fíjese que así también lo perciben en cierta medida los ciudadanos. A lo largo del día hemos estado interactuando con muchos a través de Twitter, a través de nuestras redes sociales, y básicamente lo que nos dicen es, bueno, pero esta conmemoración, ¿para qué? ¿Esto también qué significa? ¿Independencia o independientes de qué? Si al final del día pagamos impuestos y tenemos una cantidad de tareas pendientes, como usted lo ha llamado. Sí, en el campo fiscal necesitamos mayor inversión pública y que son tareas y propósitos que uno los encuentra si revisa la documentación oficial en 200 años, ¿no? Si uno revisa los informes de los secretarios del Interior en el siglo XIX, están precisamente planteando cuál es el sistema fiscal más conveniente para Colombia, de la necesidad de pagar impuestos, de aumentar la inversión pública, de construir vías y de conectar el país. Bueno, ¿sí? pero de hecho eso hace parte del plan bicentenario que ha lanzado el gobierno nacional, hay que decirlo, ¿no? Solo que no es algo que uno vea de la noche para la mañana. Claro, y es uno de los temas que atraviesan la historia de 200 años, ¿no? En el siglo XIX los propósitos eran conectar el país. Entonces se hablaba permanentemente de abrir caminos en zonas que en ese momento eran muy estratégicas para el país, como por ejemplo la zona del Catatumbo, el Magdalena Medio, la salida al llano, ¿sí? Era uno de los grandes temas también del siglo XIX. La carretera al puerto de Buenaventura. Es decir, que si usted hace un contraste, básicamente termina siendo lo mismo que estamos demandando hoy en día. Exactamente. Durante el siglo XIX esos eran los grandes proyectos viales. Y hoy, en el año 2019, estamos aún adelantando esa tarea de conectar el país. Y la gente, y un poco también yendo en la dirección de lo que nos escribían a través de las redes sociales, la gente sí sabe, la gente sí se ha percatado de que estamos en la conmemoración del Bicentenario y de que es algo tan significativo y que además nos debe llevar a reflexionar como ciudadanos. ¿O usted cómo lo percibe? Esperaríamos más, esperaríamos más. Evidentemente, en el año 2010 se hicieron una serie de actividades, ¿no? Conmemorativas de los 200 años del grito de independencia. Hoy estamos pues conmemorando un triunfo militar, el de 1819. Quisiéramos que la gente conociera más nuestra historia, pero lamentablemente no es así porque la historia desapareció del currículo de bachillerato. Se enseña ciencias sociales y la historia hace parte de ese gran campo que son
las ciencias sociales. Y nosotros aspiramos a que se regrese al estudio de la historia, pero a una historia no de los próceres, ¿no? Que es importante, por supuesto, de los grandes caudillos, sino que aspiramos a que la historia regrese con base en sus nuevos enfoques, ¿no? De una historia social, de una historia cultural, de las nuevas historias políticas, que el trabajo de investigación de los historiadores pueda llegar a las aulas escolares. Este yo creo que es nuestra máxima aspiración, ¿no? Pero en ese sentido hay una paradoja, es decir, por un lado el gobierno, por un lado la promoción de todo este tipo de actividades, la conmemoración en este caso del 20 de julio que ya se aproxima. Entiendo que en el caso de Bogotá, en la carrera séptima, van a izar 400 banderas de Colombia, en otros rincones del país también, el caso de Cartagena, el caso de Barranquilla, Tunja, en fin, en muchos lugares van a tener lugar esas conmemoraciones, esas celebraciones. Pero por otro lado, lo que usted menciona es supremamente importante. Esto básicamente desapareció del currículum de los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer que la gente quiera y no sea apática a la historia cuando no se les está enseñando desde pequeños a los niños? Sí, yo creo que el país debe avanzar mucho en el diseño de los currículos de bachillerato, ¿no? Pues no solamente en el campo de la historia, ¿no? En la enseñanza general de las ciencias y, por supuesto, de las ciencias sociales. Y particularmente la historia, porque la historia nos permite algo muy importante y es crear ciudadanía. Sí, la historia, la gran tarea de la historia es crear ciudadanos. Ciudadanos respetuosos, ciudadanos tolerantes, ciudadanos que planteen una nueva relación con el Estado, una nueva ética civil. En fin, yo creo que la historia nos puede permitir todo eso, ¿no? Fortalecer la noción de lo público y fortalecer la esfera pública. Esa es una de las grandes tareas de la historia y uno de sus grandes fines, ¿no? Hacernos ciudadanos, conociendo nuestro pasado, teniendo plena conciencia de nuestro presente y estar esperanzados por un futuro. Bueno, hoy estamos hablando del Bicentenario. Celebro el Bicentenario. Ese es el numeral, la etiqueta que estamos usando aquí en el programa, en la otra cara de la moneda. Ustedes pueden participar, nos pueden escribir a través de Twitter. ¿Lo celebran? ¿Cómo lo celebran? Recuerden usar el numeral y mencionar también nuestras redes sociales. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso nos vamos a devolver un poquito, unos 200 años atrás. ¿Cómo fue que empezó todo esto? Ya venimos para hablar de eso. Continuamos en la otra cara de la moneda, hoy en un jueves diferente. Hoy estamos hablando del Bicentenario aquí en el programa. Por cierto, la etiqueta se las voy a recordar. Celebro el Bicentenario. Nos pueden escribir en Twitter, nos pueden escribir en las redes sociales, también estamos en Facebook, por supuesto. Y recuerden mencionar las cuentas del canal también, @laotracaracn, @Cable Noticias, está mi cuenta personal, y también la de nuestro invitado, Aristides Ramos, profesor en Historia, magíster en Historia. Y hoy lo que estamos haciendo es pildoritas para la memoria, si le parece, en esta parte del programa. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento surge toda esta gesta de independencia en nuestro país? Bueno, yo creo que la independencia, el tema de la independencia ha tenido pues una coyuntura muy favorable en estos últimos años, porque la independencia, la verdad, no fue muy estudiada por ciertos historiadores y académicos colombianos. Privilegiaron, por ejemplo, la historia económica, la historia social y un poco menos la historia política. Pero en los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo en la historia política y nos hemos podido ocupar de manera expresa en el tema de la independencia. ¿Sí? En el tema de la independencia y hemos comprendido, yo creo que a cabalidad y en profundidad, pues este hecho.
Profesor Aristides, pero ¿cómo se llegó? Sí, Contemos un poquito a la gente cómo se llegó, yo creo que, cuál fue la participación, por ejemplo, de los extranjeros en todo este asunto, de muy las bien, etnias. sí, pues es un tema muy importante. Yo creo que la independencia como tal hay que analizarla en lo que un historiador francés llamó los años cruciales, es decir, entre 1808 y 1810 presenciamos nosotros, los historiadores, lo que fue la llamada crisis de la monarquía, ¿sí? Y el nuevo reino de Granada hacía parte integral de la monarquía hispánica, era pues un virreinato. Fernando VII cayó en manos de Napoleón, fue apresado, ¿sí? Napoleón se tomó la península ibérica y eso marcó un momento muy importante. La monarquía quedó acéfala. Entonces vinieron las juntas, los patricios de las ciudades renovaron la lealtad al rey. Y vienen una serie de negociaciones, de acuerdos, de consensos, hasta que finalmente los americanos, los criollos americanos, se dan cuenta de que el Estado Nacional Español se va a pensar de una manera muy autónoma e independiente y los reinos de las Indias no van a tener allí ningún juego. Y eso se marcó especialmente en el Consejo de Regencia, donde los reinos no tuvieron suficiente representación. Ahí empieza la molestia. Entonces ahí arranca la molestia y los criollos rompen con España, rompen con estos proyectos que se estaban construyendo desde la península. Y a partir de ese momento viene o construyen el propósito de construir un Estado nacional, ¿sí? Completamente independiente de los proyectos políticos europeos y particularmente españoles. Y ahí es donde cobran vigencia también muchos de los famosos próceres, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces vienen todos los próceres, Antonio Nariño, Camilo Torres, Simón Bolívar, luego Santander, ¿no? Todos se unen en favor de la causa americana. Francisco José de Caldas también está por ahí. Francisco José de Caldas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, que fue uno de los intelectuales más destacados, ¿no? Y que va a tener un fin absolutamente trágico a raíz de la Reconquista. Claro, pero fue importante el tema de la expedición botánica, el tema del conocimiento del territorio también. Exactamente, porque durante la época borbónica se adelantaron una serie de empresas intelectuales muy importantes, entre ellas la expedición botánica, ¿sí? Y bueno, y tuvimos la visita de Humboldt, Caldas, ¿no? Se ocupó también de la geografía, que son proyectos que se van a retomar ya avanzada la República, más o menos hacia mediados del siglo XIX con la Comisión Coreográfica. Pero aquí hay un tema muy importante y es que los criollos durante los siglos XVI, XVII y XVIII fueron muy leales al rey. Entonces, claro, la independencia es un momento importantísimo de mutación cultural porque los criollos finalmente rompen con la monarquía. Pero ese rompimiento también se da, ¿por qué? ¿Por un inconformismo con todos los malos tratos? ¿Por un inconformismo con qué? Mira, ¿Con el tema económico? Yo creo en particular que el rompimiento de los criollos con la monarquía se debe finalmente a los avatares políticos que se presentaron en España, ¿sí? Que los obligó a romper con la monarquía. De manera expresa no hay factores fiscales, por ejemplo, que expliquen eso, ¿sí? No los hay realmente, ¿no? Tanto así que en las primeras décadas de vida republicana, muchos de los proyectos borbónicos se van a reeditar. Viene un periodo como neoborbónico, de manera que el fenómeno de la independencia es esencialmente un hecho político, ¿sí? De construcción de una idea de Estado nacional. Pero fíjese, está esas ganas de transformación, esas ganas de independencia,
Pero todo empieza a organizarse desde muy abajo y muy callados también, entiendo. ¿O cómo se da entre los mismos criollos? Mire, yo creo que el grito de la independencia en 1810 fue un hecho que se presentó de una manera no deliberada, no es algo que se fue construyendo. Sí, hay una idea de conspiración entre los próceres que finalmente condujo a este grito, pero el hecho de la independencia es algo súbito. Sí. Es algo súbito. Es decir, no hubo una planeación de meses ni nada por el estilo. De años, ¿no? No, es un hecho súbito que te desencadena a raíz de la invasión napoleónica. ¿Sí? Y los mismos próceres también liderando. Y ellos sufren, a su vez, toda una transformación política, ¿sí? Y una transformación cultural que los lleva finalmente a romper con la monarquía. Durante mucho tiempo se nos enseñó, por ejemplo, en los colegios, que los comuneros era un antecedente de la independencia, ¿sí? Que fue la gran revolución de 1780. Pero no, los comuneros no fueron antecedente, ¿sí? La independencia no se puede entender como una progresión, ¿no? ¿Sí? De inconformidades, de atropellos, en fin, que finalmente llega a un punto que marca la ruptura, ¿no? La independencia es algo pues mucho más complejo que está vinculado, por supuesto, a los fenómenos europeos, a los hechos políticos europeos y en particular pues a la invasión, ¿no? Francesa a la península ibérica. Bueno, y aquí también cobra mucha importancia el tema de los derechos humanos, digo con figuras como Antonio Nariño, por ejemplo. Nariño, la traducción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es algo pues muy significativo porque viene una nueva idea de ciudadanía, de unas nuevas nociones sobre los derechos, ¿sí? Los derechos humanos, y ese es el vínculo que se va a establecer con la Ilustración y con la Revolución Francesa en particular. Bueno, pero fíjese que siempre están los próceres, los recordados y los olvidados. ¿Quién siempre queda como en el olvido y fue muy importante dentro de toda esta gesta? Pues mira, la independencia y sus diversas manifestaciones, la batalla de Boyacá, el mismo grito de 1810, pues no hay que entenderlos únicamente como un hecho que involucró a los patricios y a los criollos, ¿sí? Esos hechos fueron mucho más complejos. En él intervinieron pues población mestiza, claro, población indígena que en un comienzo no fue favorable, ¿sí? A la ruptura con la monarquía, población esclavizada, mulatos, ¿no? Todos se sumaron a ese hecho porque fueron las mujeres, ¿no? Las mujeres que fueron también muy importantes, y hay una bibliografía pues bastante seria sobre su participación. En gran medida, pues cada sector social iba construyendo sus propios proyectos, tenía sus propias aspiraciones. Es decir, se sumaron a las campañas militares, se sumaron a las grandes movilizaciones con la esperanza de ver transformadas sus vidas en un nuevo tipo de sociedad y de pacto político. Y de pacto político. Y fíjese que, bueno, en medio de todos estos, o con el avance de estos 200 años, se dio justamente el tema de que las mujeres podamos votar, de que tengamos el derecho al voto y todo lo demás, ¿no? También. Sí, se inician unos procesos muy complejos de emancipaciones, de todo tipo, ¿sí? De emancipaciones de todo tipo. Y eso es lo bonito y lo complejo, ¿no? De estudiar estas décadas de la independencia, ¿no? Sí, fíjese que nos hemos centrado mucho en el tema o en el ámbito de lo político, pero supongo que esto también trajo consigo muchos retos en materia económica, lo que supuso la formación o lo que lleva al final del día también a la formación de esa nueva república. Sí, mira, esta historia de 200 años es también la historia en gran medida del liberalismo, ¿sí? Entonces hay una primera historia del liberalismo, ¿no? Que yo más o menos la trataría de llevar hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Eso es lo que algunos historiadores
hemos llamado un liberalismo comunitario. Un liberalismo comunitario. muy cerrado en las comunidades, ¿no? Todas muy autónomas y relativamente separadas. Luego viene un liberalismo diferente hacia mediados del siglo XIX, que coincide precisamente con el federalismo. Ok. Y ahí arranca una historia nacional muy compleja, ¿no? Porque ese liberalismo planteó la necesidad de incorporar, ¿sí?, a la República de Colombia a los grandes mercados internacionales. Y viene pues un proceso que aún lo estamos viviendo. La gente buscaba recursos para exportar, ¿sí? Y por supuesto que los recursos más fáciles para facilitar esta empresa fueron los forestales. Entonces inician los grandes ciclos agroexportadores, el añil, la quina, bueno, el tabaco, En su momento el tabaco, claro. no hizo parte de estas economías extractivas, pero el tabaco figuró en estos procesos agroexportadores de manera pues sobresaliente. Bueno, luego viene la historia del caucho, hasta que finalmente cerramos con el café. Y el café, pues, en su proceso, pues, implicó una colonización, sí, sobre todo del occidente. Y estamos hoy, 200 años, pues, abocados a unos procesos muy complejos en nuestras propias fronteras internas, ¿no? Claro. Tenemos el conflicto con la coca. Sí, los campesinos se ven abocados a su cultivo, sí, es la manera de subsistir, te dan colonizaciones cocaleras en zonas, ¿no?, que han sido siempre estratégicas, como el Catatumbo, ¿sí?, como el Pacífico. ¿Esas son las colonizaciones modernas? Yo diría lo siguiente: Colombia dejó sus fronteras abiertas, ¿sí? Y son fronteras, pues lo sabemos, ¿no? Es el Catatumbo. Es la parte de Nariño, gran parte el andén del Pacífico. Seguimos con las economías extractivas, seguimos con la minería, seguimos talando bosques, ¿no? Sí. La minería ilegal, en fin, es un afán por la riqueza y unos grupos sociales que intentan ganarse en un lugar en esta república, pero sus oportunidades son muy limitadas y se ven precisamente abocados a estas prácticas que nos perjudican a todos. Profesor Aristides, nos gustó mucho que haya venido hoy al programa, se nos acabó el tiempo, varios temas nos quedaron ahí también pendientes, pero lo invito a otro programa, porque es muy interesante, muy enriquecedor, sobre todo hablar del Bicentenario. No le pregunté, ¿usted cómo celebra el Bicentenario, brevemente? Yo lo celebro investigando, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Yo me ocupo expresamente de los procesos de colonización y las historias territoriales, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y la invitación también para toda la ciudadanía, para que de verdad nos motivemos como colombianos, aprendamos un poco de nuestra historia, qué fue lo que pasó exactamente, y busquemos también todas esas guías y todos esos programas que hay en las diferentes ciudades para conocer un poco más de nuestra historia. Muchas gracias por venir al programa. A ustedes por la invitación. A ustedes también, como siempre, gracias por la sintonía con el programa, con la otra cara de la moneda. Yo mañana los espero nuevamente.